Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Claudia Lara, creo que ya estamos live. Como siempre, esto de la tecnología todavía no termina de acostumbrarme. Bueno, entonces es martes 11 de la mañana, es martes 19 y estamos aquí con Mirada Clara para la manifestación de tu esencia, que empecé hace 2 semanas a leerlo con ustedes, a contestar cualquier pregunta y a dar mi perspectiva, ¿no?, de lo que se encuentra en este libro, en estas letras. Y claro que me encantaría que fuera interactivo, me encantaría que hicieran preguntas, comentarios y bueno, estar aquí con todos ustedes. Entonces, un resumen pequeño que luego pongo los links abajo por si quieren ver el episodio 1 o el episodio 2. Pero así un resumen rápidamente, que fue lo que ya hemos cubierto. En el primer episodio dije las dedicatorias. Los agradecimientos están pendientes, llegará el momento. Y les leí, aquí está el index, les leí cómo surge Mirada Clara. Y empezamos con la primera parte, hablando el mundo intangible o mundo sutil. Y empezamos por esa primera parte que dice mundo interno y externo. Ese fue el capítulo que leímos. Leímos 3/4 partes. Entonces lo voy a finalizar hoy y espero, si hay tiempo, entramos en el segundo capítulo. Entonces, antes que nada, y yo creo que así voy a comenzar en todos los episodios, recordar el propósito del libro y recordar el para qué, que es algo así muy cortitito. Entonces, propósito del libro: comprender, experimentar y vivir desde la esencia. ¿Qué es eso de la esencia? ¿Qué es la esencia? Bueno, eso hablaremos más adelante en el libro. ¿Y para qué? Para vivir con abundancia y plenitud. Para vivir con abundancia y plenitud. Esta parte es muy importante, plenitud, ¿no? Es como cuando uno tiene hambre y finalmente comes y te sientes satisfecho, ese sentir de, no falta nada, estoy feliz. Por eso dicen estómago lleno, corazón contento. Pero en este caso no nada más es el estómago, en este caso es el espíritu, el alma, tu interior, tu esencia. Aunque la esencia en realidad es colectiva y luego se manifiesta por medio de ti individualmente, pero la esencia es de todos, no es tu esencia y la del otro. En la individualización sí se llega a encontrar los diferentes niveles, ¿no?, de la esencia, pero no vamos a entrar en eso todavía. Vamos a continuar con el primer capítulo, como yo les decía, que era mundo interno y mundo externo. Entonces, en el último les hablé un poco, claro, de que hay un mundo interno y que hay un mundo externo, y hablé un poquito más sobre esos temas. Más o menos me quedé aquí donde dice, me di cuenta que todas las cosas de afuera se logran sin esfuerzo cuando se alimentan las de adentro. Entonces, con estas palabras negritas, enfatizo que alimentar las cosas de adentro, las cosas del alma, a lo mejor las cosas intangibles, esos deseos que no se hablan, no se dicen, pero al alimentar aquellas, realmente llega, se manifiesta todo esto de afuera, toda esta abundancia de afuera. Lo segundo, encontré el valor de conocerme íntimamente para encontrar la felicidad y la paz interna. O sea que al ir conociendo este mapa interior, este mundo interior,
realmente encontramos felicidad y paz interna. ¿Por qué felicidad y paz interna? Porque hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento interno que al hacer conciencia de él, al saber que está ahí, al sentirlo, al experimentarlo, nos llena de amor, nos llena de júbilo, nos llena de compasión, nos llena de curiosidad, de paciencia, nos llena de todas esas cosas que realmente se alinean con algo divino, se alinean del por qué estamos aquí. Entonces, continúo. Y si están aquí, escríbanme para saber que si están escuchando o para saber que están aquí, se los agradezco. Quiero saber si lo puedo ver el día de hoy, porque a veces que no lo he podido ver en Facebook. Y sé que estamos un poquito a destiempo, unos segundos a destiempo, pero bueno. Creo que por el desbalance entre lo de adentro y lo de afuera, es que la gente a veces afirma que tener dinero, fama y lograr muchas cosas no trae la felicidad esperada. Comprendí que era el balance entre el yin y el yang, lo masculino y femenino, lo activo y receptivo. Al alimentar, premiar y valorar todas las partes de nuestro ser, lograría mi propósito real. Ahora que tengo este conocimiento y que he trabajado con mucha gente facilitando su desarrollo personal en la búsqueda de paz interna y felicidad, pude comprobar que esta lucha interna que mencionaba no solo está en mí, sino en la mayoría de las personas, porque es así como está organizada nuestra sociedad. Simplemente aprendimos a concentrarnos en lo de afuera y no en lo de adentro, y todos tenemos partes receptivas, sensibles, emocionales, intuitivas y espirituales. Al ignorar estas partes, construimos máscaras que nos alejan de la coherencia y dificulta la posibilidad de manifestarnos. A través de la experiencia he comprendido la importancia de la práctica espiritual desde el silencio y la quietud de la mente, ya que es justo ahí donde se experimenta el espacio que nos libera de los patrones y creencias que nos encierran en la ignorancia, la lucha interna y el sufrimiento. Es en este lugar que podemos volver al estado innato y sincero de nuestro potencial y al flujo original de la abundancia. Entonces pongo en negritos. Desde la mente quieta, incrementamos nuestra vibración, nuestra frecuencia energética y al mismo tiempo elevamos nuestra conciencia a una mejor experiencia. Entonces, quiero hablar un poquito de estos 3 párrafos. Uno, obvio, hablo que la sociedad está organizada de cierta forma que nos limita muchas veces a ser auténticos. Nos limita a decir lo que deseamos, nos dicen no seas maleducado, o hay cosas que no se dicen, o aparentar algo que no es, ¿no? Cuando hay dolor, cuando hay pleito en la casa, cuando hay faltas, muchas veces te dicen no lo compartas afuera, a la gente no le gusta. Entonces todo esto hace que haya un closet. Es esto lo permitido y lo no permitido. Entonces ya desde ahí empezamos a ocultar o a no ser auténticos. Hay gente que se le facilita mucho entender estas reglas no dichas o que saben qué es lo correcto en un momento y no lo correcto en otro. En mi camino, a mí me costó mucho trabajo. Yo nunca entendía qué sí y qué no, qué se podía decir y qué no se podía decir. Esas cosas a mí, incluso yo me acuerdo estar bailando y bailando, ¿no? Desde niña, que uno baila así libre, o de adolescente, que ya uno más cachondona, ¿no? Y llegaban personas a decirme, así no bailes aquí, desde niña, ¿no? También, y de adolescente, así no, porque provocas muchas miradas, provocas mucha tensión, ¿no? Desde ahí empieza a limitarse esa expresión, porque ni siquiera iba a la seducción, ¿no? Ni siquiera iba, sino la libertad en sí ya hacía una provocación, una molestia alrededor, demasiada energía, como que a la gente no le gusta que haya ese sentir vivo, ¿no?
Les gusta, pero no les gusta. Les gusta en ocasiones, pero las pone nerviosa en otras. Entonces, de nuevo está el mundo interior y el mundo exterior y cómo esta sociedad organizada nos empieza a limitar, nos empieza a enseñar a poner estas máscaras, a guardar ciertas cosas, ciertas formaciones y bueno, así es como estamos organizados en este momento. El reto más grande que tenemos nosotros, y es de lo que hablo en este capítulo, es de traer tu atención a ese mundo interno y creerle y tenerle confianza y atreverte. Luego más adelante hablo, lo tengo que mencionar ahora porque también es encontrar tu lugar, ¿verdad? Si tú estás muy emocionada y me la estoy pasando muy bien y todo tu alrededor te está volteando a ver cómo, ajá, bájale, bájale. Entonces hay que atender esas reacciones, pero no perdiendo la autenticidad y tampoco yéndote a, entonces hay algo mal en mí, ¿no? La vergüenza, entonces apagarte. No, siempre dentro de la autenticidad, siempre dentro de ser tú y respetando los espacios donde está la demás gente, ¿no? Sería lo ideal, sin perder esa autenticidad. Entonces ahí ya hablé un poquito de las máscaras y esto del segundo párrafo que habla un poco de subir la vibración, tiene que ver con esta conexión interna, con este conocimiento interno, con esto de saber quién eres y sentir lo que sientes. Y muchas veces la mente, las creencias, lo que hemos aprendido, se nos llena y está muy ocupada y nos fascina estar ahí, ¿no? Mental, 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 porque no, también la sociedad nos educó a que el que es conocedor es el inteligente, ¿no? Que es un tipo de inteligencia. Ya hay otro tipo de inteligencia como es la intuición, el sentido común, el sentir de tu alrededor, ¿no? Entonces, hay una sabiduría y hay una paz que se consigue cuando uno va alentando esos pensamientos. Por eso se ha puesto tanto de moda la meditación, ¿no? Los ejercicios y disciplinas de meditación, que es lo que ayuda a entrar a otra frecuencia mentalmente. El cerebro entra a otra frecuencia donde los pensamientos se alentan y entra la quietud y entra el silencio y puedes experimentarte de otra forma que no es nada más por lo que crees que eres o por lo que la mente te dice que eres o lo que has aprendido hasta este momento en esta vida de quién eres. ¿No? Ya había mencionado antes, te dan un nombre, te dan una familia, te dan un lugar y crees que esa personalidad eres, pero somos mucho más que nuestra personalidad. La personalidad es muy importante porque es por medio de la cual nos manifestamos, pero no es necesariamente lo que somos en profundidad, no es lo que llegó y no es lo que se va a ir. Entonces, el empezar aquí a mencionar la quietud mental y elevar la frecuencia energética, que esa herramienta la tenemos todos y está conectada con nuestro mundo interior y el conocimiento de quiénes somos. Entonces, continúo leyendo. En este maravilloso recorrido vislumbré un lugar donde estamos conectados con la naturaleza, con el planeta, con el universo y con el todo. Un lugar que es fuente de vida y energía para la creación de realidades infinitas. Es aquí justamente donde encontré la dimensión de la esencia. Este párrafo es muy... Digo, no me quiero parar en cada párrafo, ¿verdad? Pero es que hasta yo me sorprendo que, bueno, para mí la profundidad que encuentro en cada párrafo, ¿no? Porque aquí donde estoy hablando es que al conocerte a ti mismo y tu profundidad, realmente llegas a la conexión con el todo. Y de esto no soy la primera que habla de esto, ¿verdad? Y en esa conexión con el todo te sientes conectado con la naturaleza.
entiendes la sabiduría de las etapas, entiendes la conexión de los animalitos, de la retroalimentación, del nacer de una planta. Y cuando llegas a esa conexión, esa es la vida misma. Y esa vida misma que está en todos. Sí saben, ¿no? El namaste, mi esencia saluda a tu esencia, o el mío interno es el tuyo interno, tú eres yo, todo esto nace desde ese lugar, que cuando vas hacia adentro y realmente conectas con la esencia de la vida, te das cuenta que esa vive en todos y en todo. Entonces, entre más la conoces dentro de ti, más la reconoces en los demás. Entonces, ahí es donde empiezas a reconocer al otro. Mucha gente me dice, ay, ¿cómo crees que estoy reconociéndola a ella, en mí? Claro que no nos parecemos en nada. Claro, porque estás viendo la personalidad y en la personalidad a lo mejor es cierto, no se parecen. Pero en la esencia sí, en la vida misma sí. Entonces, ahí tiene que ver dónde pones tu atención. ¿Dónde está tu atención cuando ves a las personas? Continúo. Por años hemos tenido referencia del tema desde la perspectiva espiritual, pero hoy en día tiene sentido también para la ciencia. Se vuelve cada vez más un tema tangible. Mientras más avances hay en la física y bioquímica cuántica, más nos concentramos en la frecuencia de la materia, en las vibraciones y lo que esto produce no solamente en la función mecánica de las partes. Incluso hoy en día se habla de información invisible y organizada, de conciencia, de conexiones múltiples, de creación simultánea y de mundos o realidades paralelas. Durante mi práctica y entrenamiento pude apreciar la complejidad del ser humano, el milagro que surge de todas las partes de las que estamos compuestos para vivir aquí y ahora. Se volvió cada vez más fascinante el tema de la multidimensionalidad que somos y pude cruzar puentes que nos ayudan a convivir con todas las facetas del ser. En ese mismo descubrimiento ha sido emocionante encontrar el punto de equilibrio que nos ayuda a vivir con amor, libertad y armonía. Desde esa apertura y claridad, comencé a distinguir la diferencia entre la personalidad y la esencia, identificando a la primera como herramienta de vida y a la segunda como elemento que trasciende nuestra historia. ¡Wow! Bueno, ahí leí más de un párrafo, son 3, pero me quería parar en cada uno. Lo primero es referencia a la ciencia hoy en día. Anteriormente estábamos en la física mecánica. ¿Qué quería decir la física mecánica? Se veían las partes y la conexión de las partes. Y se veía que para llegar de un punto A a un punto B, pues se iba viendo las partes en medio y la conexión una con la otra. Con la física cuántica se está descubriendo que no hay partes, sino que hay vibración. Dentro de esta vibración, para ir de punto A punto B, realmente no tenemos que ir por todas las partes, sino se alinea la frecuencia. Y en el momento que se alinea la frecuencia 1 y 2, se alinea toda la frecuencia, se pasa inmediatamente, automáticamente. También han descubierto que de punto A punto B depende quién observa. O sea que el observador tiene influencia también en el movimiento de A a B. Fíjense que se pone interesante. O sea que ya el caminar no tiene que ser uno a uno mecánicamente, sino puede ser multidimensional, puede ser aquí y allá, porque las moléculas aparecen y desaparecen. Entonces, más adelante hablo más de la ciencia, pero era importante mencionar en todo esto del mundo exterior y mundo interior los avances de la ciencia, porque quiere decir que cuando hablo de entrar en esta frecuencia mental, en esta quietud mental, que realmente es un cambio de alfa, de beta, de vibraciones cerebrales,
armoniza nuestro sistema nervioso y en consecuencia todo nuestro cuerpo. Entonces entramos a otra vibración, a otra frecuencia. Y eso definitivamente hace que atraigamos cosas distintas de la afuera hacia adentro o hacia nosotros. ¿Por qué? Porque entre seres humanos, como nos organizamos, llamamos, atraemos a aquello que está en nuestra propia frecuencia. Y no es necesariamente porque se aparezcan en tu vida, es porque lo reconoces. ¿Cuántas veces vas a un sitio? Hay mucha gente, pero tu experiencia es con 1, 2, 3, 4, ¿no? Y más adelante te dicen, yo también estuve en esa fiesta, no, ni te vi. O yo también estuve en tal lugar, no, y te cuentan la experiencia, dices, claro que no, parecen dos fiestas distintas. ¿Por qué? Porque esa energía, esa vibración te va conectando y te va acomodando, ¿no? Y esa vibración se genera desde adentro. Entonces, volvemos al mundo interior. Lo otro que digo en este tercer párrafo, hola Fefi, gracias, ya veo que estás conectada. Yariel Morales Morlanes, Ariel Morlanes, hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Entonces, en este último párrafo, y esto sí lo he hablado, lo he dicho en varias presentaciones que tengo, ¿no? Pero es básico y lo he mencionado aquí, el que la personalidad es todo lo que somos en esta vida, es nuestra herramienta para manifestarnos y la esencia es aquello que vive en nosotros o por medio de nosotros, por medio de la herramienta de vida, a manifestarse y es aquello que llegó y aquello que se va a ir y aquello que está conectado. La vida misma. Esa es la esencia. Que la llamo como elemento que trasciende nuestra historia. Okay. Continuamos. Si tienen preguntas, me las hacen. Después de más de una década en este recorrido profesional de terapias 1 a 1 y como facilitadora en talleres de desarrollo personal, me atreví a escribir este libro para compartir lo bello que es vivir desde la profundidad del ser y desde el lugar innato que es nuestra esencia, con la intención de recordar esa parte de nuestra naturaleza inocente y pura. Mi propósito es compartir información que ayude al ser humano a reconocer la diferencia entre la personalidad aprendida y heredada como herramienta de manifestación en el plano terrenal y descubrimiento del plano más profundo y trascendental que realmente somos. Para mí era importante rápidamente mencionar la década profesional de trabajar con otras personas de 1 a 1 y en grupos, porque eso obviamente me ha ampliado mi experiencia y conocimiento, porque una cosa es hacer el camino personal, que continúo haciéndolo, sigo aprendiendo, y una cosa es conocerme a mí misma, ver lo que va conmigo, ver cómo es este aprendizaje personal. Y otra cosa es verlo en los demás y acompañarlo en los demás y confirmar una y otra vez qué tan parecido, cómo tenemos cosas tan parecidas todos los seres humanos, cómo sentimos igual, cómo queremos lo mismo, en profundidad todos queremos lo mismo, ya en qué color y en qué forma variamos un poco. Y eso varía por nuestro crecimiento, nuestras necesidades, nuestros gustos, costumbres, familiaridades, ¿no? Pero en profundidad todos deseamos lo mismo. Y todos en este aprendizaje tenemos los mismos retos. Eso es interesante. Entonces muchas veces cuando uno acompaña a alguien puedes observar y decir, claro, ya sé, ya sé cómo es ahí, pues me lo puedo imaginar cerquita, ¿no? Porque, claro, el dolor de cada persona pues es muy personal, pero el dolor no puede saber cómo se siente cuando uno está dolido o sintiendo dolor, ¿no? Entonces ahí es donde se parece, pero es un poco distinto. Entonces hay este respeto del espacio del otro y al mismo tiempo conocimiento. En fin, por eso lo mencioné. Entonces nos vamos, ya casi se acaba este capítulo, no lo puedo creer. Y luego vamos a entrar en la energía. Ok.
Entonces, el último capítulo es: espero que por medio de estos relatos se despierte la curiosidad, la esperanza y la creatividad de cómo llegar a otro nivel de expansión dentro de cada uno, para poder reconocerlo en los demás y así juntos recorrer el camino hacia el despertar de la conciencia y la evolución humana. Qué lindo, es que se dice mucho en algunas palabras, es conciso, es un parrafito, pero para mí hay mucho en eso. Por ejemplo, cuando utilizo, espero que por este medio de relato se despierte la curiosidad, la esperanza y la creatividad de cómo llegar a otro nivel de expansión. Lo menciono de esta forma porque esas tres palabras eran muy importantes: despertar, acomodar, mencionar, especificar, porque son necesarias para la expansión de la energía. Entonces, no nada más lo hablo como concepto, sino estoy dando esa puntuación para expandir nuestro nivel energético. Eso es lo que la mayoría de la gente me pregunta, ¿no? Me pide, ¿cómo hago para expandir? Y claro que está la meditación, la alineación, el conocerte a ti mismo, hay varias cosas. Pero cuando podemos enfatizar ciertas palabras: curiosidad, esperanza, creatividad. Con esas tres palabras, siéntate que son para ti, las puedes sentir, las puedes vivir. Con eso estás expandiendo tu energía, tu mirada, tu visión, tu experiencia. ¿Y por qué es importante expandernos? Porque de cierta forma, y volvemos a cómo nos hemos organizado socialmente, en esto de guardar cosas en el closet, de guardar cosas hacia adentro, de no expresar ciertas vivencias o energía vital, de contener, parece que nuestra esencia se ha achicado. La esencia no se puede achicar, pero el espacio donde puede vibrar y aparecer, haz de cuenta que se va. Incluso personas que vienen, por ejemplo, muy deprimidas o bajas de energía, es verdad que la esencia innata, la que llegó cuando eran bebés, está así como cuando ves una velita, así el fueguito bajito, y cuando uno le empieza a fortalecer, a reflejar sus virtudes, sus derechos, el espacio, es cuando empieza la esencia a despertar, a, a moverse, a llenar el espacio. Y entonces llenamos este espacio que es nuestro cuerpo, que es necesario para todas nuestras células, para todos nuestros sistemas digestivo, respiratorio, esqueleto, pues vivenciales, ¿no? Que nos mantienen vivos. Pero luego tenemos este compromiso o este derecho o este regalo, ¿no? Como lo quieras llamar, de expandir fuera del cuerpo, libremente. Entonces todo eso crea espacio. Es como, por eso hay veces que estirarnos, ¿no? Cuando he estado en grupos donde todos somos formales y bien portados, se empieza a sentir esta contracción, ¿no? Quédate en tu espacio, en tu lugar, pórtate bien, estírate, no hablas fuerte, no, ahí está, empiezas a contraerte. Entonces muchas veces hay que estirarnos. ¡Ay, pues sí hay espacio! No, y lo puedo estar presente y puedo expandirme fuera del cuerpo en esta cosa que es vida, sentirme libre, libertad. Acuérdense lo que dije anteriormente: uno se puede sentir libre, expresar, etcétera, y luego también observas al alrededor, porque tampoco, si todo el mundo te está volteando a ver como bájale, entonces cuando uno tiene que tomar eso en cuenta, porque la misma naturaleza, el mismo constelación, el mismo movimiento te está diciendo que tomes tu espacio y no empieces a invadir el espacio de los demás. Bueno,
Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Hola, Rodrigo Tapia, Marci, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Si tienen cualquier pregunta, por favor, con muchísimo gusto. Estamos aquí leyendo Mirada Clara para la manifestación de tu esencia. Y estamos en la parte 1, que es el mundo intangible y sutil. Entonces, bueno, acabamos con ese primer capítulo. ¡Yay! Entonces ahora tenemos una decisión que hacer. Y esa, bueno, a ver si me quieren contestar y si no, tendré que decidirlo yo. El siguiente capítulo es Somos Energía. Entonces, entramos un poquito más en este mundo sutil e intangible. La otra opción es brincarme a la segunda parte, donde hablamos más sobre las puertas de alineación y es una parte más tangible, porque ya hablamos de arreglar nuestros cajones emocionales y hablamos de más en la vida cotidiana qué podemos hacer, cuál es nuestro propósito real, etc. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que siga con este mundo intangible y sutil, la energía, o que empiece en este segunda parte, donde están las 3 puertas de alineación? Y se llama las 3 puertas de conexión con la esencia. ¿Tienen preferencia? Si no me contestan en los siguientes segundos, pues voy a continuar con el mundo intangible. Por ir en orden. Que no es mi fuerte ir en orden, pero lo puedo respetar. Bueno, como no he oído respuesta. Hola, Sergio. Gracias por estar. Ok. Entonces vamos a empezar con el capítulo Somos Energía. Empiezo con la lectura. Déjenme checo nada más la hora. Todavía tenemos unos 15 minutos más. Ok. Es importante, somos energía. Es importante explicar el tema de la energía sutil, porque nos permite comprender el potencial que tenemos de crear nuestra realidad. Nos muestra la influencia que tienen nuestras partes intangibles, aquellas de las que apenas empieza a hablar y considerar por la ciencia. Además, nos hace ver el poder que tiene nuestra atención e intención en el resultado de las cosas. Este párrafo. ¡Ah! Es que te digo, es mucha información en cada párrafo, es verdad. Okay. Entonces, primero, hay una influencia en nuestras partes intangibles. Partes intangibles que es la energía, nuestra actitud, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso que no se ve, pero se siente. ¿Ok? Todo eso tiene influencia en nuestra vida y no nada más en cómo vivimos, sino cómo experimentamos la vida y cómo manifestamos y cómo recibimos abundancia. Imagínense. Y que ya se está aceptando o al menos poniendo atención por la ciencia, porque todo este mundo espiritual y todo este mundo de la ley de la atracción, si lo han escuchado, y todo este mundo de que los pensamientos tienen fuerza y manifiestan, todo este mundo la ciencia no los había tomado en serio, pero hoy en día, después de la física cuántica y de varios experimentos que se han hecho, ya están poniendo atención, ya no lo desvalidan de tal forma. Hay muchas cosas que no se han podido comprobar, pero ya le ponen atención. Y esta última oración. El poder que tiene nuestra atención e intención en el resultado de las cosas. Ok.
como ya hablé anteriormente en la física cuántica, ya se ha demostrado, ahí sí se ha demostrado, que el observador influencia el experimento en sí, influencia el resultado en sí. Entonces, el que observa depende dónde pone su atención, su intención, su deseo, puede influenciar el resultado del experimento. Una de las razones por qué cuando hay un experimento para que sea aceptado dentro de la ciencia tiene que haber sido hecho por varias personas distintas. Y más ahora que si el observador está, eso sucede porque eso sucede, esa intención y atención, esa fuerza puede hacer que un experimento se vuelva el mismo una y otra vez. Entonces ahora piden que hasta escépticos hagan el experimento y si en todo les funciona, entonces ya pueden decir que científicamente aceptado. Pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros personalmente? Bueno, tiene que ver que en cualquier circunstancia tú tienes la libertad de poner tu intención y tu atención a lo que tú desees. Tú tienes ese derecho de cómo reaccionas a las cosas. Entonces, puedes ir a un sitio, pueden ir dos personas a un sitio y uno está enfocado en todo lo negativo. Es que aquí no hay esto, es que esto está sucio, es que esto tarará, es que esto no vale la pena, es que esto obra su intención y atención y hace que su experiencia sea terrible, que no lo pueda disfrutar. También puede ir otra persona que aunque ve la sociedad y ve las cosas que no funcionan y ve tarará, decide poner su atención y su intención en las cosas que sí funcionan. Entonces decide decir, bueno, pero hay buena luz para poder ver qué se necesita limpiar, o ahí está el sol, hay buena comida, o mira el sonido de los pájaros, o simplemente empieza a poner su atención e intención en eso que sí le gusta, en eso que sí desea, y si pone atención a las cosas que no le gustan es para ver qué va a hacer con ellas, qué puede hacer con eso, cómo se va a acomodar bajo las circunstancias. Entonces, la actitud que se genera donde uno pone su atención y su intención realmente manifiesta una experiencia distinta y no nada más en el momento, que claro, concentrarte en las cosas negativas te hace que estés, ¿no? Terriblemente. Esa es una experiencia en el presente. Pero hacia adelante, lo que vas a generar, lo que vas a crear, cómo vas a construir, también tiene que ver en dónde pones tu atención, tu intención y cómo quieres reaccionar a las cosas. A mí no me queda la menor duda, cuando estás en un grupo y si tus pensamientos, aunque no los digas, empiezas a juzgar o enfocarte en las cosas negativas de otra persona, hay una vibración que se genera. Y aunque nunca lo digas, nunca lo expreses, esa misma vibración atrae eso hacia tu vida. A lo mejor atraerás gente que te va a juzgar a ti también. O gente que no va a querer estar cerca de ti porque repela esa vibración dentro de ti. Y esto de cierta manera comprueba, ¿no? Entonces tú dices, ya viste, por eso la juzgué, porque yo sabía que iba a ser sangrona conmigo, bla, 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 pero en realidad estaba siempre adentro de ti. También me ha tocado en circunstancias cuando hay gente que está juzgando o que está con malos pensamientos o con energía negativa y uno lo puede sentir, lo puede ver, pero tú llegas con la mejor vibra del mundo, con autenticidad, no puede ser actuada. Realmente llegas con buena actitud, enfocando las cosas bonitas o que funcionan o que te gustan. Y hay un cambio también. Esa misma vibración hace un cambio en las otras personas. Entonces, de nuevo, eso es un derecho y es una posibilidad que está dentro de ti. Y cuando te cuesta trabajo entrar y sentirla y auténticamente, entonces es donde se empieza a trabajar, ¿no? ¿Por qué te cuesta trabajo enfatizarte en las cosas positivas?
Si ya es por familiaridad, fue algo que aprendiste, si es tu defensa personal, de esa manera te sientes que no te pueden lastimar. Pues hay miles de variaciones del por qué uno pondría la atención e intención en las cosas negativas. Y en mi manera de ver, la mayor parte son aprendidas, no son innatas. Porque por eso los bebés cuando nacen, uno les llama inocencia, pero para mí es esa fuera de creencias. No tienen esa limitante, ¿no? Esa limitante que vamos aprendiendo cuando crecemos. Entonces, la importancia de la atención e intención. También en tu día a día, los temas, cuánto ahora con la pandemia hubo gente que todo el día pegada en las noticias y las noticias obviamente hablaban de las cosas que iban mal o las cosas que se les tenía que poner atención porque las tragedias y todo esto, si estabas todo el día en eso, pues no ponías tu intención y tu atención en situaciones de la gente que ayudaba, de las cosas que empezaron a componerse, de las oportunidades que hay. Entonces volvemos a lo mismo, empiezas a crear tu realidad en donde pones tu atención. No se trata de ignorar ciertas cosas, uno puede estar consciente, puedes estar al tanto, pero luego, ¿dónde pones tu intención? ¿No? Entonces seguimos. Para entrar en este tema de la energía se necesita utilizar un poco de imaginación, porque la energía sublime es tan pequeña que no es tangible para una mirada no entrenada. Además de ser pequeña, está en continuo movimiento, por lo tanto es vibración y genera frecuencias. La mayoría de las personas lo podemos sentir, pero se habla más como un instinto o algo que te da la experiencia, en vez de un mapa conciso que la mente pueda conceptualizar. Hola, Fabiola, gracias. Gracias por estar aquí. Luego te contesto lo del grupo, me encantó, lo de los círculos. Que para todos estoy haciendo unos círculos de presencia y al que estuviera interesado les voy a mandar más información. Entonces, gracias, Fabi. Entonces, bueno, el campo energético, aquí estoy hablando de esta área sublime, ¿no? Esta área que no se ve, pero se siente. Es una realidad que existe. O sea, ya podemos medir y observar la molécula, los átomos, el núcleo del átomo, ya se habla de si hay Planck, si no hay Planck, hay otros que le llaman conciencia pura, pero para mí son partículas en movimiento. Para mí se me hace más fácil porque digo partículas en movimiento porque son como puntitos, no los podemos ver anyways. Hola Nina, ¿qué tal? Qué gusto verte. Nina Fuentes, otra autora, que tengo su libro, El último vientre judío, y voy a la mitad, Nina. Luego te digo cómo estuvo. Y aunque no vemos estas partículas en movimiento, aunque no vemos esta energía, es muy importante empezar a hacer conciencia de ella. Es muy importante, y aquí utilizar la imaginación. No nada más porque es presente y está en nosotros, sino porque se acuerdan de la atención y la intención. Tenemos que estar conscientes de qué somos. Y al estar consciente que son todas estas partículas en movimiento y que pueden entrar en ciertas frecuencias, eso da poder, ¿no? Eso te da un poder de decisión. Y esto del uso de la imaginación, a mí cada vez me queda más claro que hay un poder intangible de la imaginación. Bien hablan de que para crear algo primero tiene que ser soñado o imaginado. Hay un poder de crear en la mente algo que no existe y luego llevarlo a cabo. Entonces, en esto de sanación energética, pues hay mucho debate, ¿verdad? Si es imaginación lo que uno va haciendo, porque todo se hace intangible, o si es real. Dentro de la práctica, mi maestra Bárbara Brennan, una de varias, siempre hablaba de confirmar.
Si algo uno ve, siente, imagina, preguntarle al cliente si le sirve, si tiene algo que ver, buscar esa confirmación constante, porque eso te va alimentando la fortaleza de cómo percibir la energía, y no nada más te da esa fortaleza. Hola Gloria, gracias por estar. Te ejercita este músculo de cómo recibes la energía, pero después de varios años, que es en mi caso, ya hay muchísima claridad lo que es imaginado y lo que no. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas cosas que por mí misma no es tema ni colores ni formas que a mí se me ocurrirían y que se me ocurren solamente cuando estoy en conexión con la energía de ciertas personas. Entonces, para mí ya no hay duda de que aquí hay una telepatía, de que aquí hay un recibir de información y una interpretación. Entonces, esto de que la imaginación, creo que es muy importante desarrollarla en los niños y desarrollarla en nosotros, siempre y cuando sepamos diferenciar entre lo que es imaginario y lo que es tangible, ¿no? Que tampoco vamos a vivir en una historia de fantasía, pero sí empezar a explorar el poder, la fuerza que tiene la imaginación para manifestar lo que deseamos. También esta imaginación sana. Un ejemplo, cuando alguien ha venido a mi consultorio con alguna enfermedad, en el momento que me dice la enfermedad, la tomo como información, pero yo empiezo a ver al paciente totalmente sano. Puedes decir que eso es imaginación, ¿no? Porque lo estoy imaginando sano. Es obvio que físicamente está llegando conmigo con una molestia o con una enfermedad o con un hueso roto, ¿no? Pero el hecho de que mi perspectiva, ahí y yo les había hablado de la física cuántica, cómo afecta el observador en el resultado de lo que está presente. El hecho de que yo los vea sanos empieza a generar una vibración diferente y empieza a crear una realidad diferente. Y voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero es importante empezar realmente a considerar y a entender el poder que tiene la imaginación. ¿Sí me explico? Díganme si sí, si no, para... Es que aquí la siento, aunque no lo crean energéticamente, pero en esto de las palabras, digo, están conmigo, ¿me entienden? Bueno, voy a pensar que sí, gracias. Qué lindas, qué linda compañía me siento hoy, gracias. Bueno, vemos la hora, quiero continuar así. Pues unos 5 minutos más avanzaré. Ok. Es como si nunca hubieras visto fotos o videos de la biología del cuerpo humano por dentro e intentara describirte el sistema digestivo respiratorio con todas sus arterias, texturas, líquidos, células y condiciones. Sería muy difícil visualizarlo. La mayoría lo sigue comprendiendo solo por medio de la imaginación, ya que no lo han visto físicamente, pero la mente tiene una buena idea por todo el material que ha sido creado. En el tema sobre el campo energético, todavía no hay suficientes imágenes que nos ayuden a visualizar con precisión y comprender con claridad cómo funciona y nos afecta, aunque cada vez hay más información. Esto es precisamente lo que estudiamos en la Escuela de Sanación Bárbara Brennan, donde se abre un espacio para la exploración del campo energético y de esta manera se empieza a conocer de una manera más íntima y precisa cómo se manifiesta la energía en el mundo de la forma. Aquí a lo que me refiero es, ustedes saben, en la escuela nos enseñan lo que es biología, ¿no? Y nos enseñan la foto, incluso puedes poner Google, y si quieres buscar, por ejemplo, el sistema respiratorio, te sale una foto clarísima de la tráquea, de cómo están los pulmones,
de la tráquea por dentro y todas las venitas y todas las ramitas que aparecen, de la succión, porque puedes hacer el zoom, ¿no? Entonces, de la succión de las partecitas, te explican cómo entra el oxígeno, ¿no? Y cómo empieza a haber esta transición por medio de pasar por el corazón, que está bombeando y cambia, ¿no? El dióxido de carbono por la oxigenación que va por toda la sangre. Hay tanta foto que uno puede visualizar y la mayoría nos podremos imaginar, ahí volvemos a la imaginación, ¿no? Más o menos cómo es. Incluso ya cuando te duele el estómago, la gente lo, pero ¿dónde? Ah, no, ahí está el hígado, ahí está el vaso, ahí está el páncreas. No, no, me duele más abajo, donde está el intestino. No, es el grueso, es el delgado, la vejiga. Tenemos hasta incluso, bueno, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo cuando veo el hígado, en las fotos casi siempre sale moradito, ¿no? Entonces, hasta me lo puedo imaginar. O a veces hemos cocinado hígado en la cocina de un animal, entonces vemos cómo es ese morado, color sangre, ¿no? Entonces ya la imaginación con lo tangible nos podemos imaginar cómo tenemos todo dentro de la piel. Pero es realidad que la mayoría de nosotros no hemos operado en alguien, ¿no? De abrir el estómago y realmente ver la fascia, ¿no? La telita y luego entrar más, aunque ya hoy en día incluso en YouTube encuentras operaciones en vivo, ¿no? Donde se puede ver un poquito más, bueno, yo me he metido a ver esas cosas, yo no sé ustedes, pero a lo que me refiero es que tenemos tanta información visual que se nos hace muy fácil, ahora sí, imaginárnoslo dentro y entenderlo. En el campo energético no hay fotos, no hay visuales. Los que hay, la mayoría son dibujitos casi de caricatura. Están los chakras que los han hecho tipo flores o tipo mandalas. Están los niveles energéticos que son así, parece que está plano, ¿no? O sea, en vez de 360 grados están así nomás, ti, 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 ti. Entonces, como que es difícil imaginar cómo es esto de la energía. Entonces, a eso me refiero, ¿no? En la escuela en la que estudié, obviamente, lo que hacemos para poder entender los niveles energéticos. Como somos un grupo, cuando yo estudié éramos 100 en mi clase. Se generaba una vibración específica de cada nivel con la ayuda de los profesores. Cuando ellos generaban esta energía vibratoria, este sentir, decíamos primer nivel, y todos funcionábamos dentro de ese nivel, tu mente, imaginación, sentidos, cuerpo, experiencia, memorizaba cómo se siente ese nivel y aprendías a identificarlo a tu forma. Cada persona lo logra identificar de diferente manera. Entonces, cuando ya habías tenido esa experiencia, entonces cuando estábamos en primer nivel, y era muy fácil decir estamos en primer nivel. Y no era, ¿cómo sabes? Bueno, para mí se siente así, 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 o esto es lo que me identifica que estoy en ese nivel. Y así es como íbamos aprendiendo, lo íbamos al segundo nivel, tercer nivel. Este es durante 4 años el estudio del campo energético. Entonces, todas estas personas que dicen, eso no se puede sentir, vivir, bueno, pues les vengo a decir aquí que sí, que se puede aprender, que todo el mundo puede aprender a sentir esto intangible. ¿Qué más quisiera yo que desde la escuela? Imagínate los niños que absorben todo. O sea, nos pudieran ellos enseñar a nosotros luego todo lo que perciben dentro de esos niveles, creo yo. Porque cuando uno se vuelve adulto, pues hay muchas defensas, creencias, que nos limita. Pero en los niños, imagínate. Yo soy de fan de que a los niños les enseñen el campo energético. Entonces, no sé si estén disfrutando de esta manera que incluyo tantas cosas además por cada párrafo, ¿verdad? Pero es que cada párrafo tenía un porqué. había un estudio previo del por qué lo iba acomodando de esa forma. Entonces,
Bueno, ya estamos por terminar, ya se va a terminar la hora. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han sentido? ¿Me han podido seguir en mis explicaciones? Qué gusto tenerlas. Bueno, deja ver si... Voy a terminar con este párrafo. Voy a terminar con este párrafo que es en la página 33. Ok. Menciono esto porque creo que es importante saber que cuando hablamos del mundo de la energía sutil, todos tenemos la capacidad de sentir, comprender y reconocer por todos estos canales, no solamente el visual o el racional, que son en general los más activos. Una manera para introducirnos en el mundo sutil y poder conceptualizar de mejor manera que somos energía. Es recordar que mayormente estamos hechos de partículas en movimiento y espacio. Ahí voy yo otra vez con mis partículas en movimiento. Para visualizar esto, imaginemos que estamos hechos de miles de puntitos que existen dentro y fuera de nosotros. Lo que hace diferencia entre lo tangible y lo intangible es simplemente la vibración y agrupación de estos puntitos. Aquí quiero hacer mención de dos cositas. Una, hablo que somos partículas en movimiento y espacio. Esta parte es clave y va a ser muy importante mientras seguimos en el estudio de quiénes somos y de la energía y de la esencia, porque hablo de partículas en movimiento, porque eso nos ayuda a sentirnos tangibles, pero el espacio entre ellas, imagínate, el espacio entre esas partículas en movimiento también tiene que ver con quién somos. Entonces, no nada más es lo tangible, sino lo intangible. Y estas partículas en movimiento que entran y salen de nuestra realidad, pues cuando no están en ese espacio, cuando llegan, están presentes. Aquí hay, síganme poquito. Además, ese espacio, el conocerlo, nos da la sabiduría para entonces saber cuándo nos manifestamos. Es como la respiración. Uno respira, inhala y sostén. En ese sostén es como si nos saliéramos, como si nos fuéramos, como... Y luego hay la exhalación. Y volvemos a ese lugar neutro, a un lugar de nada. Estamos presentes, entiendo, está vacío pero hay un intercambio en el hacer y en el no hacer. Estamos inhalando, haciendo, y luego hay un espacio, y luego hay una exhalación, haciendo, y luego hay un espacio. Estas dos partes son muy importantes en la creación de la vida. Y después hablaremos de esto, porque tiene que ver con la expansión y con la contracción. Y esto es algo que va pasando en la manifestación de la esencia. Y si lo quieres ver más lineal, es lo que va formando nuestra vida. Y el comprender que es esta expansión y contracción, que luego les digo que se hace en cada expansión y que se hace en cada contracción, son diferentes, como el exhalar y el inhalar. Son dos cosas distintas, de cierta forma. Pero si hay estos espacios de pausa, y en estos espacios de pausa hay una conexión con un más allá, con algo divino. Entonces, bueno, creo que aquí es un buen lugar para parar. Estamos en la página 33, ya vamos en el segundo capítulo. ¡Yay! Muchísimas gracias por acompañarme. Estoy aquí todos los martes a las 11 de la mañana. Ese fue el compromiso que hice con ustedes y conmigo hasta terminar de leer el libro Mirada Clara para la manifestación de su esencia.
Si lo quieren comprar, está en Amazon, así por mi nombre o por el nombre del libro. Y si no, pues se van a ir enterando por aquí todo lo que les voy leyendo. Y también los quiero invitar mañana miércoles, todos los miércoles a las 12 del día. Estoy en un programa que empecé con mi amiga Sandra Rollave, mi colega, ella es psicóloga colombiana, y es un encuentro que lo estamos conociendo las dos, pero nos ha llenado de muchas cosas porque las dos damos nuestro punto de vista. Y a mí Sandra me encanta porque es un punto de vista muy distinto al mío, mucho más tangible, personal. Entonces la combinación de las dos se hace una plática muy interesante, hemos descubierto. Entonces también los invito los miércoles a las 12 en la Brújula del Ser, también va a estar aquí por mi página de Facebook. Y también lo pueden ver en YouTube, suscribirse al canal o a mi canal. Y entonces, pues eso, nos vemos mañana miércoles si están, o el martes, todos los martes a las 11. Y por último, a lo mejor voy a tener una mirada clara para la manifestación de tu esencia este jueves. Lo tengo planificado con mi querida Fefi Tol. Y hay todo un razonamiento porque va a ser el 21 de mayo, que se acaba una cuarentena en la que hemos vivido y ella explicará más sobre eso, pero tenemos esto de mirada clara para la manifestación de tu esencia, también va a estar aquí por este canal. Así que como ven, un poco ocupada en esto de Facebook Live. Muchísimas gracias, gracias por estar, los quiero muchísimo, les mando un besotote, ¡mua! Y nos vemos aquí en la que sigue. Ay, Gloria, gracias por tu tiempo. Gracias, Gloria, me encanta, gracias. Gracias por estar. Bueno, bye. Vamos a ver aquí cómo se apaga todo.